Gastaron 500,000 pesos en una boda mientras mi hija agonizaba, hoy me piden misericordia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Alejandro y tengo 35 años. Soy arquitecto. Dirijo un estudio pequeño, nada comparado con las grandes firmas de la ciudad, pero es mío. Lo he construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, plano a plano, sin la ayuda de nadie. Vivo en un buen barrio de la Ciudad de México, en un departamento cómodo que compramos con Sofía, mi esposa. Ella es diseñadora gráfica, trabajadora y el pilar de mi vida. Tenemos una hija, Isabella, de 3 años. Es una niña vivaz, con unos ojos enormes y una sonrisa que ilumina cualquier cuarto. Ella es, y siempre ha sido, el centro de nuestro universo. Nuestra vida no es de lujos, pero es nuestra, estable, llena de amor y del orgullo de haberla construido nosotros mismos. Vengo de una familia, complicada. Mis padres, don Fernando y doña Teresa, son figuras conocidas en el sector inmobiliario de la ciudad. Han levantado edificios, complejos residenciales de alto standing, como les gusta decir. Viven en una mansión que parece un palacio, se mueven en círculos sociales exclusivos, y su mayor obsesión es mantener la fachada de éxito, poder y perfección. Desde niño, sentí que el amor en esa casa era una moneda de cambio, supeditada a las apariencias y, sobre todo, al favoritismo hacia mi hermano menor, Gonzalo. Gonzalo tiene 30 años. Nunca tuvo que esforzarse. Todo le llegó dado. Un puesto en la empresa familiar, más de nombre que de otra cosa, un coche de lujo al cumplir los 18, viajes por el mundo. Mientras yo me partía el lomo estudiando, trabajando en cualquier cosa para pagar mis gastos y luego construyendo mi propio camino desde cero, Gonzalo vivía en una burbuja de privilegios. Mis logros eran recibidos con un encogimiento de hombros, es lo menos que esperamos de ti, Alejandro. Los suyos, por pequeños que fueran, se celebraban con bombo y platillo. Recuerdo cuando yo abrí mi primer y diminuto estudio, mis padres apenas si me felicitaron con un escueto mensaje. Cuando Gonzalo ascendió a un puesto ridículo en la empresa, organizaron una cena para 100 personas. Esa fue siempre la dinámica. Aprendí pronto a no esperar nada de ellos, a ser completamente independiente. Mi orgullo era mi escudo. La prometida de Gonzalo, Renata, encajaba a la perfección en su mundo. Bella, elegante, de una familia que, si bien venida a menos, mantenía contactos y un interés obsesivo en el estatus. La boda de Gonzalo y Renata se había convertido en el evento del año para mis padres. Hablaban constantemente del costo, de la lista de invitados importantes, de los arreglos florales traídos de Holanda, del banquete de 7 tiempos. Medios de sociales ya hacían eco del futuro enlace, calificándolo de la boda del siglo. El dinero, para ellos, no era una herramienta, era una demostración de poder, un fin en sí mismo. Nuestro pequeño refugio, nuestra verdadera familia, estaba formado por Sofía, Isabella, y mis suegros, don Roberto y doña Carmen. Ellos son la tierra de la que crecí. Don Roberto tenía un taller mecánico modesto antes de jubilarse, doña Carmen una pequeña mercería. Viven en una casa sencilla, llena de recuerdos, del esfuerzo de toda una vida de trabajo honesto. Su amor por Sofía y por nuestra Isabella es incondicional, puro, sin atisbos de interés. Son personas de valores sólidos, de esos que ya casi no se encuentran. También estaba tía Elena, hermana de mi madre. No era rica, pero vivía obsesionada con el que dirán y era la principal fuente de chismes en la familia extendida. Sus llamadas siempre implicaban una aval crítica a mi vida demasiado simple o una insistencia en que debería acercarme a mis padres por conveniencia. Ella representaba ese sector de la familia que solo entendía el mundo a través del prisma del dinero y la posición social. Había algo que, en retrospectiva, fue un error terrible, casi fatal, el seguro médico. Cuando empecé con mi estudio,
el costo de un seguro completo para mí y Sofía era prohibitivo. Priorizamos invertir en el negocio, pensando que la salud era algo dado. Éramos jóvenes, sanos. Nunca nos pasará nada grave, nos dijimos con la arrogancia de la juventud y la despreocupación. Un error que pagaría a un precio que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Un error por el que mi pequeña Isabella casi pagaría con su vida. Todo comenzó como una tos persistente. Al principio, pensamos que era solo un resfriado, algo normal en invierno para una niña pequeña. Pero la tos no se iba, y luego vinieron otras cosas, un cansancio inusual, falta de apetito, una fiebre baja que no cedía. Isabella, que siempre estaba corriendo y riendo, empezó a sentarse, a quedarse quieta, sus ojos perdían un poco de ese brillo travieso que tanto amábamos. Sofía y yo nos preocupamos, la llevamos al pediatra. Nos recetaron antibióticos, jarabes. Nada funcionaba. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes. La preocupación se convirtió en miedo. Isabella empezó a tener dificultades para respirar, especialmente por la noche. Se despertaba llorando, agitada. Sus pequeñas costillas se marcaban con cada respiro forzado. La llevamos a especialistas, le hicieron análisis, radiografías. Los médicos fruncían el ceño, no encontraban algo claro, pero sabían que algo andaba muy mal. La incertidumbre era una tortura diaria. Una tarde, mientras Sofía jugaba con ella suavemente en el sillón, Isabella simplemente se desplomó. No perdió el conocimiento, pero estaba pálida, con la respiración muy rápida y superficial. «Mami, estoy cansada, mucho», susurró con una vocecita débil. El pánico me golpeó como una ola helada. La tomé en brazos, sentí su pequeño cuerpo febril y agitado. Sin dudar un segundo, la subí al coche y manejé como loco al hospital de urgencias más cercano, uno de los mejores de la ciudad, donde sabíamos que tendrían el equipo necesario. Las horas que siguieron en urgencias fueron una eternidad. Exámenes, pruebas, médicos entrando y saliendo con caras serias. Sofía y yo nos aferrábamos el uno al otro, intentando mantener la calma por Isabella, que estaba conectada a máquinas, pero la desesperación se sentía en el aire. Finalmente, un cardiólogo pediátrico nos llamó a su consultorio. Tenía los resultados de una tomografía y otros estudios. Su expresión era grave. «Señores, hemos encontrado la causa», dijo con voz calmada pero directa. «Isabella tiene una cardiopatía congénita muy rara y severa. Es una malformación que está afectando el flujo sanguíneo y poniendo una presión peligrosa en su corazón y pulmones. Necesita una cirugía, compleja. Y la necesita pronto. Su condición es crítica, podría deteriorarse rápidamente». El mundo se detuvo. ¿Mi pequeña Isabella? ¿Cirugía de corazón? A sus 3 años. Era incomprensible, cruel. Luego vino el siguiente golpe, el que nos dejó sin aliento de una manera diferente. El doctor nos acompañó a la oficina de admisiones. Allí, una persona de administración, con una frialdad casi mecánica, nos presentó el presupuesto. $200,000 americanos, dijo sin pestañear. Es el costo estimado de la cirugía, la hospitalización, los cuidados postoperatorios intensivos y los honorarios de los especialistas. Necesitamos una garantía de pago, idealmente el monto total o un porcentaje muy alto como anticipo, antes de poder programar la cirugía con la urgencia que requiere. Mi mente se quedó en blanco. $200,000? Era una fortuna, una suma inalcanzable para nosotros en ese momento y en tan poco tiempo. Fue un instante de lucidez brutal. La decisión de no tener seguro médico de alta cobertura nos caía encima con todo su peso. Mi error. Y mi hija estaba en peligro por ello. Agarré la mano de Sofía, la suya temblaba tanto como la mía. «Haremos lo que sea», le dije a la administradora, mi voz apenas un susurro ronco. «Encontraremos el dinero. Solo salven a nuestra hija». Pero, ¿cómo? ¿Cómo diablos iba a conseguir esa cantidad en cuestión de días, tal vez horas? Empecé a pensar en todo lo que podíamos vender, hipotecar, en todos los préstamos posibles.
La desesperación me consumía, mientras el tiempo para Isabella se agotaba. Los días siguientes fueron un borrón de angustia y actividad frenética. Sofía y yo vendimos nuestro coche familiar por una fracción de su valor. Me deshice de equipos de diseño valiosos de mi estudio, herramientas especializadas que tanto me costó adquirir. Pedimos préstamos a los bancos, a pesar de saber que era casi imposible. Mis ahorros, los de Sofía, todo lo pusimos junto. Sumamos cada peso, cada dólar. No era suficiente. No nos acercábamos a los 200,000 pesos necesarios. El tiempo, según los médicos, se volvía crítico. Isabella estaba estable, pero cada día que pasaba sin la cirugía aumentaba el riesgo de complicaciones irreversibles. Fue entonces cuando, ahogado por la desesperación y con un nudo de orgullo atorado en la garganta, consideré la única opción que me quedaba, mis padres. A pesar de la historia de favoritismo, de su frialdad habitual, de mi independencia forjada a base de no depender de ellos, una voz diminuta en mi cabeza susurró, es su nieta. No pueden ser tan crueles. Me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. La boda de Gonzalo y Renata estaba a la vuelta de la esquina. El evento del que mis padres no dejaban de hablar. El símbolo de su estatus, de su éxito. Decidí ir a la mansión esa misma noche. No llamé, no avisé. Sentí que si lo hacía, encontrarían una excusa para no recibirme. Llegué y la casa estaba, deslumbrante. Era una fiesta preboda, una cena de ensayo o alguna celebración similar. La mansión vibraba con música, risas y el tintineo de copas caras. Había un ballet parking alineando coches de lujo en la entrada, un catering que desprendía aromas exquisitos, flores por doquier traídas, sin duda, de Holanda, como mi madre había alardeado. Los invitados, vestidos de gala, se movían con esa falsa familiaridad de los círculos sociales altos. Era un despliegue de opulencia obscena. Un evento cuyo costo, según las conversaciones que llegué a escuchar mientras buscaba a mis padres, superaba fácilmente los 500,000 pesos dólares. $500,000. Para una fiesta. Mientras mi hija luchaba por su vida. Encontré a mis padres en medio de la multitud, sonrientes, brindando. Don Fernando, impecable en un traje a medida, doña Teresa, radiante con joyas que valían más que mi departamento. Me abrí paso entre los invitados, sintiéndome fuera de lugar con mi ropa de diario, agotado y con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la ansiedad. Mamá, papá, les llamé, mi voz baja al principio, casi inaudible por la música. Doña Teresa me miró con sorpresa y una pizca de irritación por mi inesperada aparición. Hizo un gesto vago para que esperara, volviendo a su conversación. Tuve que repetirme, con más fuerza, mi voz ya no era firme. Don Fernando se giró, su sonrisa forzada se borró al verme. Su expresión fue de molestia. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estamos en medio de algo? Necesito hablar con ustedes. Es urgente, dije, intentando controlar el temblor de mi voz, el creciente nudo de rabia y desesperación en mi pecho. Es Isabella. Tiene una enfermedad grave. Necesita cirugía de inmediato o podría no lograrlo. Hice una pausa, esperando. Esperando pánico, preocupación, una pregunta. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué dijeron los médicos? Nada. Solo miradas impacientes. Don Fernando carraspeó. Ya, ¿y? ¿No puedes esperar a mañana? Tragué saliva. El nudo se apretó. El hospital pide 200,000 pesos dólares para la cirugía. No tenemos esa cantidad. Lo hemos vendido todo, hemos pedido préstamos, nos falta una parte. ¿Pueden ayudarnos? Solo hasta que pueda, se los devolveré, lo juro. Pero Isabella la necesita ahora. Los miré con toda la esperanza y la desesperación del mundo concentrada en mis ojos. Doña Teresa suspiró, como si le estuviera pidiendo una limosna particularmente incómoda. Ay, Alejandro, siempre con tus problemas. $200,000. Pero, hijo, ya te hemos dicho, estamos con los gastos de la boda de Gonzalo.
No tenemos esa liquidez ahora. Todo el dinero está comprometido. Don Fernando, cruzado de brazos, añadió con frialdad de inversor, así es. La boda de Gonzalo está costando 500,000 pesos. Ya hemos hecho los pagos fuertes. No podemos simplemente desviar esa cantidad. Es imposible. Además, añadió con un tono de reproche, deberías haber sido más responsable y tener un buen seguro médico. Me quedé helado. Habían gastado $500,000 en una fiesta, en apariencias, y se negaban a dar una fracción de eso para salvar la vida de su propia nieta. Mi sangre se heló. Me volví hacia Gonzalo, que estaba cerca, escuchando, con una sonrisa petulante. Mi hermano, a quien yo había protegido y ayudado innumerables veces en el pasado. Gonzalo, imploré, mi voz casi un susurro quebrado. Por favor, hermano. Isabella, tu sobrina. ¿Puedes ayudarme con algo? Un préstamo, lo que sea. Te juro que te lo pago. Pero ella se muere si no se opera. Sentí que la dignidad se me escapaba por los poros, pero no me importaba. La vida de mi hija era lo único que importaba. Llegué al límite, y en un acto de desesperación que me humilló hasta la médula, amagué con arrodillarme ante él, allí, en medio de la fiesta. Gonzalo dio un paso atrás, como si mi desesperación fuera contagiosa. Su sonrisa se volvió una mueca de desdén. Alejandro. ¿Qué haces? No te humilles así, das pena. Y no, por supuesto que no voy a ayudarte. Tengo mi boda, tengo una vida que empezar con Renata, tenemos planes. No voy a poner en riesgo mi futuro por esto. Además, suena muy caro. Es tu hija, tu responsabilidad. Arréglatelas como siempre lo has hecho. Renata lo miró, una mezcla de incomodidad y superioridad en su rostro. Sentí la vergüenza clavarse en mí como 1000 agujas. Los susurros de los invitados a mi alrededor se hicieron más audibles. Risas nerviosas, miradas de lástima, de juicio. ¡Qué escándalo! Siempre ha sido el problemático, qué patético. Mi padre me agarró del brazo con fuerza, su voz baja y cortante, levántate, Alejandro. Deja de avergonzarnos delante de nuestros invitados. Componte. Me solté de su agarre. Me puse de pie, sintiendo que no era yo, que era una cáscara vacía. Miré a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Ya no veía a mi familia. Solo veía extraños. Extraños crueles y superficiales. Gracias, dije, mi voz ahora controlada, pero llena de una frialdad que no reconocí. Gracias por mostrarme quiénes son. Hoy entendí todo. No los molestaré más. Ni hoy, ni nunca. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por Isabella. Salí de la mansión, dejando atrás el ruido de la fiesta, el olor a perfume caro y la risa hueca de personas que valoraban más una celebración de $500,000 que la vida de una niña. Afuera, el cielo se había puesto negro y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Salí de la mansión sintiendo que el alma se me desgarraba. La lluvia me golpeaba la cara, pero apenas la sentía. La rabia y la pena se mezclaban en un cóctel amargo e insoportable. Llegué al coche, cerré la puerta de golpe y, por primera vez desde que empezó todo, me permití desmoronarme. Lloré con la desesperación de un niño herido, golpeando el volante, gritando en silencio contra la crueldad que acababa de presenciar. Había suplicado, me había humillado hasta el límite, y me habían rechazado. Me habían elegido una fiesta de $500,000 por encima de la vida de mi hija. Pero entonces, en medio de la tormenta de mi dolor, una imagen clara apareció en mi mente, Isabella. Mi pequeña, con sus ojos grandes, luchando por cada respiración en una cama de hospital. Ella me necesitaba. No podía quedarme allí, destrozado. No tenía tiempo para la autocompasión. Limpié mis lágrimas con rabia, encendí el motor y salí disparado hacia el hospital. Llegué empapado al pasillo de terapia intensiva pediátrica. Sofía estaba allí, y con ella, mis suegros, don Roberto y doña Carmen. Sus rostros reflejaban la misma angustia, la misma falta de sueño que el mío,
pero al verme, la preocupación se intensificó. Alejandro, hijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Tus padres ayudarán. Doña Carmen se acercó rápido, tomándome las manos mojadas y frías. No pude responder. Solo mirarme a los ojos bastó. Dieron el vacío, la rabia contenida, el dolor. Don Roberto puso una mano firme en mi hombro. Su voz era baja, pero resonó con una fortaleza inquebrantable. No importa, hijo. Ya no pienses en eso. Lo arreglaremos nosotros. Juntos. Nos sentamos los cuatro, agotados, pero con una determinación renovada. La sangre no hace la familia, pensé. Mi familia estaba aquí, en este frío pasillo de hospital, preocupada por mi hija, dispuesta a todo por ella. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo y contra la escasez. Seguimos vendiendo todo lo que pudimos. Sofía, con lágrimas en los ojos, vendió un collar que era de su abuela, su posesión más preciada. Vaciamos nuestra cuenta de ahorros. Pedimos dinero a amigos y colegas. La respuesta de mi círculo, de la gente que realmente conocía, fue increíble. Pequeñas sumas, grandes sumas, todo llegaba. Miguel, mi amigo de la universidad, me transfirió una cantidad considerable, más de lo que ganaba en un mes. Hermano, no sé cómo, pero esto es lo que puedo. Tu hija lo vale, me dijo por teléfono. Un ex empleado que había estado conmigo solo unos meses me mandó la mitad de su quincena. Fue un baño de humildad y gratitud, ver cómo personas sin ninguna obligación se desprendían de lo poco que tenían para ayudar a mi Isabella. A pesar de todo, después de vender casi todo lo que poseíamos, de juntar cada peso de ahorros y cada contribución de amigos, aún nos faltaba una suma considerable. Unos 40,000 pesos dólares. Estábamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. La desesperación empezó a asomar de nuevo. ¿De dónde, en nombre del cielo, sacaríamos 40,000 pesos dólares más en unas horas? Fue entonces cuando don Roberto me llamó. Su voz sonaba tranquila, inusualmente tranquila para la situación. Alejandro, hijo. ¿Cuánto les falta exactamente? Le dije la cifra, 40,000 pesos, con una mezcla de vergüenza y desesperanza. Hubo un silencio en la línea. Luego, escuché a doña Carmen tomar el teléfono. Su voz era suave, pero firme como una roca. Ya está resuelto, hijo. Vengan a la casa mañana por la mañana. Tienen el dinero. Me quedé mudo. ¿Cómo? ¿De dónde? Don Roberto volvió al teléfono. Se rió un poco, una risa cansada pero llena de un amor infinito. Vendimos la casa, hijo. Es lo único que teníamos que valiera esa cantidad. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es Isabella. Mientras ella esté bien, una casa es lo de menos. Me derrumbé. Literalmente. No pude sostenerme. Me senté en el suelo del pasillo, las lágrimas corriendo sin control. Mis suegros. Personas de trabajo, con su modesta casita, su única posesión grande, su seguridad para la vejez. La habían vendido. Por mi hija. Por su nieta, que no era de su sangre en el sentido estricto, pero sí lo era en el sentido más profundo. El contraste con mis padres, con la fiesta de 500,000 pesos dólares, era tan abrumador que sentí que mi corazón se rompería de gratitud y dolor a la vez. Yo, no sé qué decir, balbuceé entre sollozos. No digas nada, hijo, respondió don Roberto. Solo salva a Isabella. Y prométenos que serás fuerte. Por ella. Y por Sofía. Una casa se recupera. Ya verás. Al día siguiente, fui a su casa. La encontré llena de cajas, con los muebles cubiertos por sábanas. Mis suegros estaban empacando, con una sonrisa triste pero serena. Me entregaron un cheque por los 40,000 pesos dólares. Abrazar a doña Carmen y a don Roberto en medio del vacío de su hogar, sintiendo la enormidad de su sacrificio, fue uno de los momentos más emotivos y dolorosos de mi vida. En ese instante, hice un voto. Un voto silencioso, grabado a fuego en mi alma. Nunca olvidaría este sacrificio.
Y haría pagar a quienes me habían negado ayuda, quienes habían elegido el lujo por encima de una vida. Les quitaría lo que más valoraban. Con el dinero que mis suegros obtuvieron de la venta de su casa, completamos la suma. El hospital confirmó que la cirugía de Isabella podía proceder de inmediato. Firmamos los papeles, el corazón latiendo desbocado entre el alivio y el terror. La ingresaron esa misma tarde. La espera fue insoportable. Horas y horas sentados en la sala de espera, convertida en un purgatorio personal. Sofía, don Roberto, doña Carmen y yo, tomados de las manos, rezando en silencio, intentando darnos fuerza mutuamente. Cada minuto se sentía como una hora. Recordaba la fiesta, la risa de Gonzalo, la frialdad de mis padres. Y el rostro sereno de don Roberto entregándome el cheque. Esa imagen me mantenía anclado, me daba una rabia fría que me impedía colapsar por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano salió. Se quitó el cubrebocas, visiblemente cansado pero con una pequeña sonrisa. La cirugía fue un éxito, anunció. Fue delicada, muy compleja, como esperábamos, pero logramos reparar el defecto. Isabella es una guerrera. La pasaremos a terapia intensiva para monitoreo, pero va a estar bien. Ha superado la parte más difícil. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme de golpe en una silla. Sofía soltó un grito ahogado de alivio y se abrazó a doña Carmen, ambas llorando sin control. Don Roberto, con los ojos brillantes, simplemente asintió, puso una mano en mi hombro y apretó. Las lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas de agotamiento, de alivio, de gratitud infinita. Había sido un infierno, pero mi hija estaba a salvo. Las semanas siguientes fueron de recuperación lenta pero constante para Isabella. Días en terapia intensiva, luego en una habitación normal. Cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria. La primera vez que abrió los ojos y nos reconoció, la primera vez que sonrió, la primera vez que pudo comer sola, la primera vez que se sentó. Verla recuperar fuerzas, ver ese brillo volver a sus ojos, fue la mayor recompensa del mundo. Mis suegros se adaptaron a su nueva situación. Alquilaron un pequeño departamento mientras decidían sus siguientes pasos. Los visitábamos constantemente, llevando a Isabella tan pronto como los médicos lo permitieron. Verlos jugar con ella en ese espacio reducido, con la misma alegría que tenían en su casa de toda la vida, me conmovía hasta las lágrimas. Eran la prueba viviente de que la felicidad no depende de las paredes que te rodean, sino del amor que habita dentro. Mi deuda con ellos era impagable, no solo por el dinero, sino por la lección de humanidad que me habían dado. En ese tiempo, mientras cuidábamos de Isabella y ayudábamos a mis suegros a instalarse, la rabia que sentía hacia mi familia biológica no disminuyó. Se transformó. Ya no era el dolor de la traición, era una fría determinación. Acostado en la cama por las noches, incapaz de dormir, pensaba en sus caras, en sus palabras, en la fiesta de $500,000. Y pensaba en la casa de mis suegros, vendida por $200,000. La disparidad era un insulto. Me prometí a mí mismo, en la oscuridad, que les haría pagar. No con violencia, no con ilegalidades. Sino de la única manera que ellos entenderían, quitándoles lo que más valoraban. Su estatus, su reputación, su dinero, su imperio construido sobre apariencias. Les demostraría, y le demostraría al mundo, que sus valores podridos no tenían cabida en el éxito real. Mi objetivo ya no era solo reconstruir mi vida. Era ascender, y desde la cima, observar su caída. Los 5 años que siguieron a la cirugía de Isabella fueron un torbellino de trabajo incansable, aprendizaje acelerado y una determinación férrea. La imagen de mi hija recuperándose, la de mis suegros en su nuevo y modesto hogar, y el recuerdo punzante de la noche de la fiesta, fueron mi motor. Ya no trabajaba solo para vivir, trabajaba para honrar el sacrificio de quienes me salvaron y para cumplir la promesa que me hice a mí mismo. Volví a mi estudio con una mentalidad diferente. No más proyectos pequeños y seguros. Era hora de crecer, de tomar riesgos calculados. Entendí que para competir con gente como mi padre, no solo necesitaba ser un buen arquitecto,
necesitaba ser un tiburón en los negocios. Me devoré libros de finanzas, de gestión empresarial, de negociación. Trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. Las noches de insomnio, antes consumidas por la preocupación, ahora las dedicaba a trazar estrategias, a buscar oportunidades, a aprender. Miguel fue fundamental en esta etapa. No solo fue un amigo leal, sino que sus contactos en el sector me abrieron puertas. Me presentó a inversores pequeños al principio, luego a algunos más grandes. Me habló de proyectos que estaban por salir a licitación, me dio consejos sobre cómo presentar propuestas agresivas pero bien fundamentadas. Era mi hermano elegido en el mundo profesional, un aliado incondicional. Describiría mi ascenso como una escalada, peldaño a peldaño, pero cada vez más rápido. Gané un concurso de diseño para un edificio corporativo mediano, lo que me dio visibilidad. Luego, me asocié con un pequeño constructor para un desarrollo habitacional que resultó ser muy exitoso. Cada proyecto terminado a tiempo y dentro del presupuesto cimentaba mi reputación de ser serio, eficiente y confiable, algo que en el sector inmobiliario no siempre abunda, irónicamente. Mientras construía mi imperio, discretamente empecé a sembrar las semillas de la caída de la familia biológica. No era algo que comentara con Sofía, quien, aunque compartía el resentimiento por lo ocurrido, prefería enfocarse en nuestra vida y la recuperación de Isabella. Esto era mi misión. Empecé a recabar información. Contraté a un investigador privado de bajo perfil al principio, luego a alguien más experimentado. Quería saberlo todo sobre la empresa de mi padre, sus deudas, sus principales socios, sus fuentes de financiamiento, posibles irregularidades, clientes clave, proyectos futuros. Sabía que los negocios de alto nivel a menudo tienen esqueletos en el armario. La información comenzó a llegar. Descubrí que, a pesar de la fachada de solidez, la empresa de don Fernando tenía deudas considerables y dependía fuertemente de un par de socios y de ganar licitaciones grandes para mantenerse a flote. También supe de algunas prácticas, cuestionables, atajos tomados para ahorrar costos. Nada abiertamente ilegal, pero sí éticamente dudoso y potencialmente perjudicial si salía a la luz pública o era explotado por la competencia. Cruzarme con mi familia biológica en eventos del sector se volvió más frecuente a medida que mi nombre empezaba a sonar. Al principio, me miraban con sorpresa y esa condescendencia de mira, el pobrecito logró algo pequeño. Yo los ignoraba fríamente. No había saludo, no había contacto visual. Mi silencio era mi armadura. Una vez, don Fernando intentó acercarse en un coctalo, con una sonrisa forzada. Alejandro, hijo, qué gusto verte por aquí. Veo que te va bien, para tu escala, claro. Lo corté en seco. No tenemos nada de qué hablar, don Fernando. Su sonrisa se desvaneció. Vio algo en mis ojos que no le gustó, algo frío y duro que antes no estaba allí. Gonzalo, por su parte, seguía viviendo su vida de lujo despreocupado junto a Renata. Sus nombres aparecían en las secciones de sociedad, viajando, comprando cosas caras. La boda de 500,000 pesos fue tan ostentosa como planearon. Me enteré de los detalles a través de tía Elena, que me llamaba supuestamente para mantener el contacto, pero en realidad era para chismear y criticar. ¿Ya viste el vestido de Renata? Una fortuna. Ay, pero pobre de ti que no pudiste ir. Sus comentarios, diseñados para picar, solo alimentaban mi fuego. Sabía que la vida de mi hermano y su esposa era una ilusión, construida sobre el dinero de mis padres, el mismo dinero que se negó a salvar a mi hija. Con el tiempo, mis proyectos crecieron en tamaño y prestigio. Gané la licitación para un complejo de apartamentos de lujo en una zona exclusiva. Fue un proyecto que puso mi nombre en el mapa. Los rumores empezaron a circular. ¿Quién es Alejandro? ¿De dónde salió? Mi ascenso rápido no pasaba desapercibido. Estaba listo para ir al siguiente nivel. Y ese nivel implicaba empezar a golpear directamente el tablero de mis padres. Los siguientes 2 años fueron los de la ejecución silenciosa de mi plan. No fue un arrebato de ira, sino una estrategia calculada y metódica. Tenía la información sobre las debilidades del negocio de mis padres, y ahora tenía el capital, la reputación y los contactos para explotarlas.
El primer golpe estratégico fue sutil pero efectivo. Don Fernando tenía un socio clave, un inversor importante que siempre participaba en sus proyectos más grandes. A través de Miguel, conseguí una reunión con este inversor. Le presenté un proyecto propio, muy atractivo, con mejores proyecciones de rentabilidad y una estructura de costos más transparente y sólida que las que solía ofrecer mi padre, basado en la información que había recabado. No mencioné a mis padres directamente, solo mostré la superioridad de mi propuesta. El inversor, un hombre de negocios pragmático, vio la oportunidad y decidió invertir conmigo en lugar de en el siguiente proyecto de don Fernando. Fue una pérdida financiera significativa para la empresa de mi padre, pero sobre todo, fue perder un aliado estratégico. El segundo golpe fue en una licitación pública importante para un edificio gubernamental. Era un proyecto codiciado, uno de esos que dan prestigio y estabilidad. Sabía que mis padres estaban desesperados por ganarla, dada su situación financiera cada vez más apretada, algo que también sabía por mis fuentes. Usando la información que tenía sobre sus costos y márgenes, pude presentar una oferta ligeramente más baja, sin sacrificar calidad, y destacando mi reputación de eficiencia y transparencia. Gané la licitación. La noticia cayó como una bomba en el sector. Un recién llegado quitándole un proyecto tan importante a una firma establecida como la de mi padre. La frustración de don Fernando debió ser inmensa. Además de competirles directamente y ganar, empecé a usar la información sobre sus prácticas cuestionables. No hice una denuncia pública aún, eso vendría después. Pero sí contacté, de forma anónima o a través de terceros, a algunos bancos o reguladores, planteando preguntas discretas sobre la salud financiera de la empresa de mis padres o señalando posibles áreas grises en algunos de sus manejos. Nada que probara un delito flagrante de inmediato, pero sí lo suficiente para levantar banderas rojas, para que los bancos empezaran a mirarlos con lupa y para que los socios se pusieran nerviosos. Las líneas de crédito empezaron a secarse para ellos, sus costos de financiamiento aumentaron. La presión se incrementó. La reacción de mis padres era una mezcla de negación, frustración y paranoia. Sabían que estaban perdiendo terreno, perdiendo contratos, que algo no iba bien con sus finanzas, pero no entendían por qué todo sucedía a la vez y con tanta precisión. Sospechaban de competidores, de traiciones internas. Quizás sospechaban vagamente de mí, pero mi perfil público seguía siendo el de un empresario exitoso pero limpio, sin un vínculo aparente con sus problemas internos. Los veía en eventos, sus sonrisas eran cada vez más forzadas, su lenguaje corporal tenso. La fachada empezaba a resquebrajarse. Gonzalo y Renata, ajenos a los problemas de fondo de la empresa de sus padres, o negándose a verlos, seguían disfrutando de su vida de lujos. Sus viajes, sus compras, sus fiestas pequeñas. Tía Elena seguía siendo mi fuente involuntaria de información sobre su estilo de vida derrochador y, a veces, sobre las discusiones que oía entre mis padres respecto a los problemas de liquidez. Me llamaba para quejarme de que Fernando está de un humor insoportable o para criticar que Gonzalo no ayuda en nada. Era irónico. Estaban cosechando lo que habían sembrado, y yo estaba allí para asegurarme de que la cosecha fuera abundante. Mi negocio creció exponencialmente. Mi firma ya no era la de Alejandro, sino una marca reconocida en el sector. Teníamos proyectos importantes en varias ciudades, un equipo numeroso y talentoso. Cumplí mi promesa a mis suegros, les compré una casa hermosa, no lejos de la nuestra, más cómoda y moderna que la que habían vendido, con un jardín donde Isabella pudiera jugar. Sus lágrimas de alegría y gratitud valieron más que cualquier edificio que yo pudiera construir. Ver a mi hija sana y feliz, correteando por el jardín de sus abuelos, sabiendo el sacrificio que hicieron para que eso fuera posible, reafirmaba la razón de todo lo que estaba haciendo. Estaba listo para el golpe final, el que les quitaría lo último que les quedaba, su reputación. Mi éxito ya era innegable. Mi nombre aparecía regularmente en las secciones de negocios de los periódicos, en las revistas especializadas. Era el prototipo del empresario hecho a sí mismo, el arquitecto que construyó un imperio. Las solicitudes de entrevistas se multiplicaban. Sabía que el momento de contar mi historia, la historia detrás del éxito, había llegado.
Una de las solicitudes más prominentes fue la de la licenciada Laura Méndez, una periodista de investigación respetada, conocida por sus entrevistas agudas y por no temer tocar temas delicados. Era la plataforma perfecta. Acepté la entrevista. La licenciada Méndez no era ingenua. Durante nuestras reuniones previas y la entrevista misma, fue profesional y exigente. Quería conocer los detalles, los hechos, no solo una historia emocional. Le conté todo, desde el principio. La enfermedad de Isabella, la urgencia, la necesidad de los 200,000 pesos. Le describí con detalle la noche de la fiesta de mi hermano, la opulencia de $500,000, mi llegada desesperada, la fría negación de mis padres y Gonzalo, la humillación pública, sus palabras exactas, su desdén. Le hablé del sacrificio de mis suegros, de la venta de su casa por 200,000 pesos, de su amor incondicional. Y le hablé de cómo esa traición se convirtió en el motor de mi ascenso, de cómo construí mi negocio para honrar a quienes me salvaron y para demostrarle a mi familia biológica que estaban equivocados. Que los valores reales no tienen precio. Le proporcioné documentos, los presupuestos del hospital de hace años, registros de la venta de la casa de mis suegros, con su consentimiento, recortes de prensa sobre la boda de Gonzalo, cuyo costo fue reportado en algunos medios, y, crucialmente, la información que había recabado sobre las finanzas y prácticas de la empresa de mi padre, información que sugería que su aparente solidez era frágil. No pedí que lo presentara como un hecho, pero sí como el contexto de por qué su negocio era vulnerable una vez que su reputación se viera afectada. La entrevista se publicó en la revista de negocios más leída del país y se replicó en portales de noticias. El titular era potente: el arquitecto millonario revela la cruel verdad detrás de su éxito, la familia que eligió una boda de 500,000 pesos sobre la vida de su nieta. La reacción fue explosiva. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales ardían de indignación. Cientos de miles de comentarios, compartidos, mensajes. No puedo creer que existan personas así. ¿Qué clase de abuelos son esos? Una boda de $500,000, qué asco, los verdaderos héroes son los suegros, esa Renata debería dejar a ese patán de Gonzalo. Se crearon hashtags, se compartieron imágenes de la supuesta mansión de mis padres, obtenidas de internet, junto a fotos genéricas de hospitales. El juicio público fue implacable. El impacto en mi familia biológica fue inmediato y devastador. Los pocos socios que les quedaban abandonaron el barco, citando daños a la reputación. Los clientes cancelaron contratos, no querían que sus nombres se asociaran con monstruos. Los bancos, ya nerviosos por la información que había circulado, empezaron a llamar sus préstamos. La empresa de don Fernando colapsó bajo el peso del escándalo y sus propias vulnerabilidades financieras expuestas. El imperio de arena se desmoronó en días. Gonzalo y Renata fueron arrastrados por la misma corriente. Renata, al ver su nombre asociado al escándalo, al ver a su esposo expuesto como el ser patético y cruel que era, tuvo una crisis. Me enteré por tía Elena, quien ahora me llamaba no para chismear contra mí, sino para contarme el desastre, horrorizada y fascinada a partes iguales, que hubo una pelea monumental. Renata confrontó a Gonzalo, usó mis palabras de la entrevista. Gastaste 500,000 pesos en una fiesta y no pudiste dar nada por tu propia sobrina. Eres un egoísta. Toda esta vida es una mentira. Días después, Renata solicitó el divorcio. La boda del $500,000 terminó en un divorcio público y humillante, tal como yo había imaginado. La justicia poética era cruel, pero innegable. Mis padres, don Fernando y doña Teresa, perdieron todo. Su negocio, su reputación, sus amigos de sociedad, su mansión. El estatus por el que sacrificaron la vida de su nieta se pulverizó. Estaban en la ruina total, solos, y convertidos en parias sociales. Mi venganza, servida fría y pública, había sido completa. Pasaron algunos meses después de la explosión del escándalo y la caída de mis padres. La intensidad de la noticia disminuyó en los medios, pero las consecuencias para ellos eran permanentes. Habían perdido todo lo que valoraban. Su empresa fue liquidada para pagar deudas, la mansión fue embargada y vendida.
Tía Elena y el resto de su círculo social los evitaron por completo. Se rumoreaba que vivían en un pequeño y viejo departamento en una zona modesta, dependiendo de lo poco que pudieron salvar o quizás de la caridad de algún pariente lejano. Gonzalo, por su parte, lidiaba no solo con el divorcio de Renata, que le costó una suma considerable, sino con la realidad de no tener un negocio familiar donde trabajar y sin acceso al dinero de sus padres. Intentó algunos negocios, pero fracasó estrepitosamente, sin la capacidad o la determinación para sostener algo por sí mismo. Mi vida, en contraste, siguió adelante. Mi empresa prosperaba. Utilicé parte de mi creciente fortuna para crear una fundación de ayuda para niños con enfermedades cardíacas, canalizando mi experiencia personal en algo positivo. Ver mi nombre asociado no solo con edificios importantes, sino con la posibilidad de salvar vidas infantiles, le daba un nuevo significado a mi éxito. Sabía que llegaría el día en que intentarían contactarme. Y llegó. Primero, recibí una llamada de un abogado. Quería concertar una reunión en nombre de mis padres, para discutir asuntos familiares y financieros. Me negué. Luego, recibí una carta, escrita a mano por doña Teresa, llena de autocompasión, excusas vagas y, al final, una súplica desesperada por ayuda económica. La rompí sin responder. Finalmente, se presentaron en mi oficina. Un día, mientras estaba en una reunión, mi secretaria me informó con voz nerviosa que dos personas mayores, dicen ser sus padres, estaban en la recepción y se negaban a irse. Le indiqué que los hiciera pasar a una sala de reuniones secundaria y que llamara a seguridad discretamente si era necesario. Los encontré sentados allí, irreconocibles casi. Don Fernando, encogido, con ropa que se veía gastada. Doña Teresa, pálida, con el cabello descuidado, sin joyas. La fachada se había derrumbado por completo. Ya no había rastro de la arrogancia o la frialdad que recordaba. Solo cansancio y una patética esperanza. Alejandro, empezó mi madre, su voz temblorosa. Hijo, hemos cometido errores, lo sabemos. Errores, la interrumpí, mi voz calmada, sin emoción, pero con una autoridad que nunca antes había tenido frente a ellos. Llaman, errores, a dejar que su nieta muriera para poder pagar una fiesta de $500,000. Mi padre intentó intervenir. No digas eso, hijo. No es justo. Estábamos en una situación difícil. Una situación difícil, repetí, mi tono elevándose ligeramente por primera vez. Una situación difícil era la mía, don Fernando, con mi hija en el hospital, necesitando $200,000 para vivir. Una situación difícil era la de mis suegros, vendiendo la casa de toda su vida, su única seguridad, por $200,000 para salvar a una niña que no era de su sangre pero sí de su corazón. Eso es una situación difícil. Lo suyo fue una elección. Una elección cruel y egoísta. Mi madre empezó a llorar suavemente. Pero, somos tu familia. Necesitamos ayuda, hijo. Lo hemos perdido todo. Los miré a los ojos, sin un ápice de compasión. Sentí una extraña y fría satisfacción. Había anhelado este momento, esta inversión de roles. Familia, dije con desprecio. Ustedes me enseñaron lo que significa la familia aquel día en su mansión. O, mejor dicho, lo que no significa. Mi familia es mi esposa, mi hija, y las personas que vendieron su hogar para salvarla. Ellos son mi familia. Ustedes son extraños. Les recordé sus propias palabras. No tenemos esa liquidez ahora. Todo el dinero está comprometido. Deberías haber sido más responsable y tener un buen seguro médico. Es tu hija, tu responsabilidad. Arréglatelas como siempre lo has hecho. Recitar sus frases de vuelta a ellos, ver cómo sus rostros se contraían de dolor o vergüenza, fue la culminación de mi venganza. Necesitan ayuda, continué. Y yo tengo los medios para darla. Pero no a ustedes. No merecen mi ayuda. Construyeron un imperio sobre la codicia y la apariencia, y se desmoronó porque no tenía cimientos reales. Igual que ustedes. Váyanse. No vuelvan a buscarme. Se levantaron lentamente,
derrotados. Mi madre intentó decir algo más, pero mi padre la detuvo. Sabían que no había nada más que decir. Salieron de mi oficina, dos figuras rotas, dejando atrás el rastro de una vida desperdiciada en la superficialidad. Después de que se fueron, me senté en mi escritorio, en mi lujosa oficina en el centro de la ciudad, con una vista panorámica. La victoria era total. Había logrado todo lo que me propuse. Tenía éxito, dinero, había expuesto a mi familia, los había visto caer en la ruina que merecían. Pero, ¿qué sentía? Una satisfacción fría, sí, una sensación de justicia cumplida. Pero no la euforia que imaginé. Había un vacío, una quietud extraña. La venganza me había consumido por años, había sido mi motor. Ahora que la había logrado, ¿qué quedaba? Había desarrollado una dureza, una desconfianza, una frialdad en los negocios que, aunque necesarias para mi éxito, a veces me hacían preguntar si me habían cambiado demasiado. 2 años más tarde. La vida continuó, implacable. Las noticias sobre mis padres y Gonzalo dejaron de llegarme, excepto por algún vago rumor que escuchaba de vez en cuando a través de antiguos contactos del sector o de la persistente, aunque ahora más cautelosa, tía Elena. Sabía que seguían viviendo en condiciones precarias, que Gonzalo no había logrado rehacer su vida y que la humillación pública era su compañía constante. No sentía lástima. Sentía, nada particular. Eran un capítulo cerrado, una lección aprendida. Mi fundación de ayuda a niños con cardiopatías creció. Me involucré personalmente, conociendo a familias, viendo cómo las donaciones de mi empresa y de otros podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Era una forma de dar un propósito positivo a la pesadilla que habíamos vivido, de honrar a Isabella y a quienes nos ayudaron. Era construir algo bueno sobre las cenizas de algo terrible. Mi relación con Sofía se fortaleció aún más. Habíamos pasado por el infierno juntos y habíamos salido del otro lado más unidos. Ella fue mi roca, mi conciencia. A veces, me decía con suavidad que esperaba que la dureza que había adquirido para los negocios no se extendiera demasiado a nuestra vida personal. Era un recordatorio valioso de que la verdadera riqueza no estaba en los edificios que construía o en los millones que ganaba, sino en el hogar que habíamos levantado juntos, basado en el amor, el respeto y los valores que mi familia biológica había despreciado. Isabella creció sana, fuerte y llena de vida. Tenía una pequeña cicatriz en el pecho, un recordatorio silencioso de la batalla que había librado, pero para ella era solo una marca, parte de su historia. No le contamos los detalles feos de por qué casi no lo logra, o quién se negó a ayudar. Solo le hablamos del inmenso amor de sus abuelos, don Roberto y doña Carmen, y de cómo mucha gente buena los ayudó. Don Roberto falleció tranquilamente el año pasado, después de una vida larga y digna. Doña Carmen se mudó con nosotros. Fue una transición natural. Ella es nuestra abuela, nuestra familia. Cuidarla, darle la comodidad y el amor que merece, es una forma continua de honrar el sacrificio que hicieron. A veces, doña Carmen me miraba con una mezcla de orgullo por lo que había logrado y una leve preocupación por el camino que tuve que tomar para llegar allí. ¿Estás en paz, hijo?, me preguntó una vez. No pude responderle con un sí rotundo. La paz es escurridiza cuando la forjas en el yunque de la traición y la venganza. Sentado en mi jardín una tarde, viendo a Isabella jugar con doña Carmen, la paz parecía más cercana. Tenía todo lo que realmente importaba. Amor, salud, la de Isabella, una familia de verdad, la capacidad de ayudar a otros. Había ganado. Había demostrado que no los necesitaba. Los había visto caer. Pero al mirar hacia el horizonte, donde se levantaban los rascacielos del centro de la ciudad, incluyendo algunos que yo había construido, no sentía una alegría desbordante. Sentía el peso. El peso de la lucha, el peso de las decisiones difíciles, el peso de la persona en la que tuve que convertirme para sobrevivir y prevalecer. La venganza, aunque justa, no llenó el vacío que la traición creó. Solo construyó un nuevo tipo de fortaleza a su alrededor. ¿Valió la pena? Por la vida de mi hija, sí, 1000 veces sí. Por la lección, por honrar a mis suegros y amigos, sí.
Pero el camino te cambia. Te deja cicatrices que el dinero no puede borrar. Quizás, al final, la verdadera victoria no fue ver su caída, sino construir mi propia torre de valores sobre los escombros de su codicia. Y la pregunta que queda flotando en el aire es si, a pesar de todo, uno puede construir un futuro de verdadera felicidad sobre los cimientos, por muy justos que sean, de la venganza. Es una pregunta con la que vivo todos los días. Y la respuesta, aún no la tengo del todo.